Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a seguir con la serie Aprendiendo a Integrar desde cero. Esta sería la clase número 6 y bueno, aquí tengo apuntados algunos de los ejercicios, o más bien los ejercicios que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a estar practicando con las fórmulas 5 y 6 de nuestro formulario. Entonces, vamos a empezar por esta. Dice ahí, integral de e a la 5 de x. Muy bien, ¿cómo se debe interpretar la fórmula y el ejercicio? Bueno, vemos que aquí dice, o por qué vamos a resolver ese ejercicio con esta fórmula. Bueno, porque tenemos la letra e, no hay muchas fórmulas en nuestro formulario que tengan la letra e. De hecho, si mal no recuerdo, no hay otra más que esta. Entonces, prácticamente estamos obligados, aunque a veces se puede utilizar otros métodos cuando interviene e. Pero bueno, entonces aquí dice que la integral de e a la u, esa u siempre la tenemos que interpretar como algo, o sea, lo que esté en el exponente de la e, eso será u, ¿ok? Y luego dice du, dice que el resultado es igual a e a la u más e. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar el mismo resultado. Es una integral extraña, ¿no? Donde aparentemente nos da exactamente el mismo resultado, pero vamos a ver que no es así, no nos va a dar, es decir, uno pudiera pensar, viendo la fórmula, vemos aquí que tenemos e a la 5x, y uno pudiera pensar automáticamente que el resultado es e a la 5x, porque aquí dice e a la u y acá también. Vamos a ver que el resultado es ligeramente diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como siempre, realizar un análisis. Entonces, hay que determinar quién es u y quién es de u. Siempre hay que determinar esos dos valores. Entonces, u dijimos que iba a ser lo que estuviera en el exponente de e. Entonces, u es 5x. Ahora, du, ¿quién iba a ser? Dijimos que para obtener du teníamos que derivar la u, porque esto significa du, derivada de u. ¿Cómo se deriva 5x? Bueno, ya hemos dicho en videos anteriores que cuando tenemos un número y una letra, la derivada es el puro número. Entonces la derivada será 5. Y la derivada se multiplica por el diferencial, de manera que el resultado completo de du nos queda 5 por dx. Muy bien. Ahora, este análisis nos va a servir para checar si nosotros podemos integrar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer una integral, tenemos que tener dos cosas. Tenemos que tener la u y tenemos que tener la derivada de esa u. Por eso siempre tenemos esos dos elementos en nuestro formulario, porque lo que seleccionemos como nuestra u, en algún lugar de esa misma integral, de ese mismo ejercicio, tendremos que tener la derivada de esa letra u. Entonces, aquí vemos que la derivada es 5 de x. Y yo no tengo otro 5 aparte del que está aquí arriba, pero yo no puedo volver a utilizar este 5 para el du si este 5 ya es la u. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que no tengo completo el diferencial. Este de aquí es el que va a mandar, es el que nos va a decir lo que debe de haber acá, no al revés. Entonces, este nos va a decir cómo debe de lucir esto que tengo acá. Bueno, como la única diferencia que hay entre mi análisis y lo que tengo en el ejercicio es una constante, se me va a permitir meter esa constante que yo necesito. Es decir, aquí voy a multiplicar por un 5 para que se vea igual que acá. Pero ahí estaría alterando el ejercicio y ya no estaría resolviendo lo que originalmente me dieron. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de compensar de alguna manera ese 5 que yo estoy escribiendo ahí, y la manera en la que voy a compensar es en la parte de afuera escribir un quinto, ¿sí? Porque si yo multiplico por 5 y luego multiplico por un quinto, eso es como dividir entre 5. Y recordar que multiplicar por un número y luego dividir entre el mismo número es como si no hiciéramos ningún cambio, queda el mismo resultado. Por lo tanto, de esa manera ya tengo el diferencial como necesito tenerlo, y en este caso tuve que meter un quinto. Bueno, como ya tengo el diferencial como debo de tenerlo, ya puedo integrar porque ya tengo mi u y ya tengo la derivada de esa u. Entonces ya puedo usar la fórmula de integración. ¿Ok? Entonces, antes de empezar, a partir del igual, tengo que escribir lo que estaba antes o lo que está por fuera del integral. Es decir, me quedaría un quinto, y ahora sí escribo lo que dice a partir del igual. ¿Qué dice? E a la u, ¿ok? E, ¿y quién es u? 5x. Y ahora sí, el más e. Y entonces vemos que el resultado no es como habíamos pensado al inicio,
simplemente e a la 5x, sino que tuvimos que meter s1/5 y ese sería el resultado correcto. Muy bien, vamos por el que sigue. Van a ser muy similares todos estos, pero es necesario la práctica ahorita que estamos en los inicios de aprender a integrar. Ok, entonces hacemos aquí lo mismo. Muy bien. ¿Quién es mi u? Pues ya dijimos, lo que está en el exponente de e. Entonces mi u es menos 2/3 de x. Ahora, ¿quién sería de u? Pues hay que derivar. Y ya hemos dicho, la derivada de un número multiplicado por una letra, por la letra x, va a ser el puro número. Entonces la derivada es menos 2/3. Y ya que tenemos eso, lo multiplicamos por el diferencial, por dx. Ok, entonces yo debería tener aquí, porque este es el que manda, escrito menos 2/3 de x. Y yo nada más tengo el menos 2/3 x, que es la u, pero aquí me haría falta otro menos 2/3. Bueno, la misma situación que arriba. Como lo único que me hace falta es un número, cuando sean números no hay ningún problema. El problema es cuando sean letras, que aquí haya de diferencia una letra. ¿Ok? Entonces meto este menos 2/3 y ya tengo completo mi diferencial, menos 2/3 de x. Pero la misma situación, al yo escribir algo en el ejercicio, estoy modificando el ejercicio. ¿Qué debo de hacer? Compensar esa modificación de alguna manera. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es voltear la fracción. Es decir, aquí afuera voy a escribir 3/2. 3/2, y como aquí estoy metiendo un signo negativo, acá afuera también voy a escribir un signo negativo. ¿Por qué? Porque menos por menos me daría más y multiplicar por positivo no modifica el ejercicio. ¿Y aquí qué pasa? Pues al tener un 3 multiplicando y al tener un 3 dividiendo, tampoco se modifica el ejercicio. Al tener un 2 multiplicando y tener un 2 dividiendo, tampoco se modifica el ejercicio. Entonces cuando sea una fracción lo que tenga que meter, acá afuera voy a voltear la fracción y es el resultado que voy a poner aquí. De hecho pasa lo mismo con los enteros. Este 5 yo lo puedo visualizar como si fuera un 5 entre 1. Y si yo volteo la fracción, me queda un quinto. ¿Ok? Entonces eso es lo que estoy haciendo realmente. Entonces ahora sí, como mi diferencial ya es igual al de mi análisis, entonces yo ya puedo integrar. No olvidando que primero tengo que escribir lo que está antes de la integral, esa constante. Entonces me queda menos 3/2 y ahora sí aplico la regla que me dice que esto es igual, esta integral es igual a e a la u. Entonces escribo e, ¿y quién es u? Menos 2/3 de x más e. Y ahí tendría el resultado de esta segunda integral. Muy bien, ahora vamos por esta tercera. ¿Qué pasa? Que ahora no nos dice e a la algo, sino que nos dice 2 a la 6x, es decir, un número que no es e. Recordar que e es un número que aproximadamente vale 2.7182 y más dígitos, es un número irracional, viene siendo algo como pi. Ok, entonces, pero al fin de cuentas es un número. Bueno, cuando nosotros tengamos cualquier otro número que no sea e, vamos a utilizar entonces esta fórmula que dice a la u. Recordar que a siempre hace referencia a una constante, a un número. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos un número elevado a una expresión que dependa de x, vamos a usar esa fórmula de a la u. Y es la misma situación, hay que hacer el análisis. ¿Quién es u? Pues lo que está en el exponente del número, que sería el 6x. ¿Quién es de u? La derivada de 6x sería 6, multiplicado por el diferencial 6 de x. ¿Es igual el diferencial de mi análisis con el diferencial de mi ejercicio? No, porque nada más tengo el de x. Este 6x no lo puedo usar como el de u, porque este 6x es la u. Yo necesito tener aquí aparte otro 6 junto con el de x para que sea mi du. Entonces, ¿qué hago? Como es una constante, no hay problema. Le escribo y afuera saco el recíproco, que es la fracción volteada. Recordad que aquí se puede ver como 6 entre 1, volteo la fracción, esto me da un sexto. Y entonces, como ya tengo completo mi diferencial, puedo aplicar la fórmula, recordando que primero debo escribir lo que ya estaba por fuera de la integral. Y entonces, el resultado de esta integral es a a la u, que sería a es 2, a la u, que es 6x, y dividido entre
es diferente a la de acá, el logaritmo natural de a. Entonces, dividido entre el logaritmo natural de a. ¿Quién era a? El 2. Entonces me quedaría de esa manera. Ahora, ese podría ser el resultado. Aquí podríamos multiplicar esta fracción. Sería 1 por lo que sea, multiplicar por 1 nos deja lo mismo. Entonces 1 por 2 a la 6x, 2 a la 6x. Y 6 logaritmo natural de 2, pues nos queda 6 logaritmo natural de 2. Y se acabó. Logaritmo natural de 2 es un número. Al multiplicarlo por 6 nos da otro número. Y bueno, aquí pues lo podríamos escribir en decimal, pero pues regularmente se escribe de esta manera, ¿no? Para no utilizar decimales que son inexactos. ¿Ok? Y aquí ya nada más agregaríamos el más e. Y ahí tendríamos el resultado. Ok, algo que quería comentar. La fórmula 2.5 es un caso particular de la fórmula 2.6, porque en la fórmula 2.6 lo que se escribe ahí es a, es decir, cualquier constante, incluida la e. La e es una constante. Pero entonces, ¿por qué se escribe de manera diferente? ¿O por qué no se aplica la misma fórmula? Pudiera parecer. Sí se está aplicando la misma fórmula. Lo que pasa es que aquí abajo dice logaritmo natural de la constante, o sea, del valor que está aquí. Y si nosotros sacamos el logaritmo natural de la constante en estos ejercicios, pues resulta que la constante es e. Y recordar que el logaritmo natural es lo mismo que el logaritmo base e. Entonces, cuando nosotros sacamos el logaritmo base e del número e, esto es igual a 1. Es decir, logaritmo de e sería 1 y dividir entre 1 no tendría ningún resultado. O sea, es como si tuviéramos aquí dividido entre 1, pues nos va a dar lo mismo otra vez e a la u. Entonces, eso es algo que quería comentar, que la fórmula 2.5 es un caso particular de la 2.6 en donde este logaritmo de a vale 1 y por lo tanto no es necesario escribirlo en la parte de abajo. Muy bien, entonces ahí tendríamos ese otro ejercicio. Ok, vamos a hacer este de aquí. Dice, x integral de x e a la 4x cuadrada de x. Muy bien, en este caso, pues como ya sabemos que vamos a utilizar esas fórmulas, pues vamos a elegir nuestra u, que sería lo que está en el exponente. Entonces nos quedaría 4x cuadrada. Ahora, si yo derivo esto, ¿cuál es la derivada de 4x cuadrada? Pues recordar que cuando voy a derivar algo con un exponente, el exponente pasa a multiplicar al número que está aquí, es decir, sería 2 por 4, 8. Se escribe la misma x, pero el exponente se le resta 1. 2 menos 1, 1. No tiene caso que escriba el 1. Entonces me quedaría 8x de x. Ok, ahora, si yo comparo lo que tengo en mi diferencial de mi análisis con el diferencial de mi ejercicio, veo que no es igual. Yo ocupo 8x de x y solamente tengo aparentemente el de x. Pero si yo nada más le hiciera caso a esto, me estaría faltando una letra. Ok, hay que recordar o hay que observar que aquí tengo una x. Y nada debe de faltar ni nada debe de sobrar. Entonces esta x quiere decir que tiene que ser parte del diferencial. Entonces aquí voy a reescribir esto en otro orden. Aquí esto se está multiplicando. Recordar que es lo mismo si yo multiplico 5 por 4 que si multiplico 4 por 5. Entonces yo puedo escribir esto al revés, de esta manera. Y así ya me queda la x y el de x juntos. Entonces siempre que sea conveniente hacer esto de cambiar las posiciones de los factores o de los términos, se puede hacer. Muy bien, ahora, entonces veo que ya la única diferencia es que me hace falta un número, como en los casos que ya hemos manejado. Si en el ejercicio no hubiera existido esta x desde un inicio, pues entonces no hubiéramos podido realizar la integral de esta manera, porque nos haría falta el 8 y nos haría falta la x. Y yo puedo meter el 8 aquí, pero no puedo meter letras. Entonces, eso no se puede hacer y por lo tanto no sería la manera correcta de resolverlo mediante la fórmula 2.5. De hecho, creo que es una integral o sería una integral bastante complicada de resolver. Entonces, no, tendría, en este caso, tenemos la x y pues acá la escribimos. Entonces, únicamente completamos metiendo el 8 ahí
y de este lado el 1/8, la fracción volteada. Y como ya tenemos completo nuestro diferencial es igual al de nuestro análisis, pues ya podemos integrar, recordando escribir primero lo que estaba fuera del integral. Entonces nos queda 1/8, ¿y cómo se integra e a la u de u? E a la u. Entonces me quedaría e a la 4x cuadrada más e. Y ahí tendría el resultado de este integral. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. Ya es un poco repetitivo, pero quiero ir checando diferentes cosas y diferentes ejercicios. Entonces hago lo mismo. En este caso va a ser con la fórmula 2.6, porque ya no es e, es otro número cualquiera. Entonces mi u sería menos 1/5 de x. ¿Cuál es la derivada de menos 1/5 de x? Simplemente menos 1/5. Esas derivadas son muy sencillas y las tenemos que tener en la mente, súper rápidas. Ok, nos queda menos 1/5 de x. Veo mi diferencial. De hecho, aquí ni siquiera escribí diferencial. Ahí está. Veo mi diferencial. ¿Es igual? No es igual. ¿Qué le hace falta? Un número. Ok, no hay ningún problema. Entonces, si es un número, lo puedo escribir aquí. Menos 1/5. Y de este lado, tengo que escribir la fracción volteada. Si yo volteo la fracción, me queda el 5 arriba y el 1 en la parte de abajo. Y 5 entre 1, en lugar de escribirlo así, como 5 entre 1, pues 5 entre 1 es 5. Entonces no tiene caso que lo escriba así, mejor lo escribo como 5 nada más. Y como aquí metí un signo negativo, acá también tendré que meter un signo negativo, porque menos por menos me dará como si multiplicara por un más, y multiplicar por más no modifica nada. Entonces, como ya tengo completo mi diferencial, eso no me canso de decirlo porque es sumamente importante, completar el diferencial de manera que el diferencial del ejercicio sea igual al diferencial del análisis para que pueda integrar. Entonces ya escribo la constante que tengo por fuera del integral y aplico la regla, que es a a la u. ¿Quién es a? Es el 10, elevado a la u, que es menos 1/5 de x, y dividido entre el logaritmo natural de a, que es 10. Y en este caso, así podría quedar, porque aquí yo no puedo hacer la multiplicación, por ejemplo, de decir menos 5 por 10 y decir menos 50, porque primero tengo que hacer el exponente antes de la multiplicación, es jerarquía de operaciones. Y yo no puedo hacer este exponente porque mi exponente tiene una variable, entonces no sé cuánto vale x, y no puedo elevar 10 a ningún número porque no sé el valor de x, y por lo tanto ya no puedo multiplicar ni dividir. Entonces, por lo pronto, así quedaría. Aquí simplemente más la constante de integración. Y finalmente vamos con este ejercicio que dice e a la seno de 4x por el coseno de 4x. ¿Ok? Entonces hacemos el análisis. ¿Quién es u? U sería lo que está arriba de e, que es todo esto, seno de 4x. Muy bien, ahora derivamos, porque hay que obtener de u. ¿Cuál es la derivada de seno de 4x? ¿Ok? Y aquí uno, a lo mejor, pudiera pensar que es coseno de 4x, si se la sabe de memoria. Dice aquí, la derivada del seno es el coseno. Pero hay que tener mucho cuidado cuando derivemos este tipo de expresiones de trigonometría, que serían el seno, el coseno, la tangente. ¿Por qué? Porque aquí dice que la derivada del seno de algo es el coseno del mismo algo multiplicado por la derivada de ese algo. O sea, aquí si se fijan, siempre al final de cada derivada hay un du. Es decir, voy a tener el seno de algo y su derivada va a ser el coseno de ese mismo algo, es decir, seno de u, coseno de u. Pero luego dice multiplicado por la derivada de u, o sea, por la derivada de lo que tenías en el seno. Entonces, la derivada del seno es, ok, el coseno de 4x. Pero, ¿quién es mi u en mi derivada? Mi u en la derivada es el ángulo del seno. Y aquí, ¿quién es el ángulo del seno? Es el 4x. Entonces, aquí dice que multiplique por la derivada del ángulo del seno. ¿Cuál es la derivada de 4x? 4. Entonces, aquí tendría que multiplicar por 4. Y luego agregar el de x. Y aquí simplemente, para que se vea mejor, este 4 lo paso al inicio. Y me quedaría que la derivada es 4
coseno de 4x de x. Y esa sería la derivada, no solamente coseno de 4x y ya. Entonces, tener mucho cuidado cuando derivemos esto. Esto se le llama regla de la cadena. Lo que se hace es que cuando yo tengo una función dentro de otra, se deriva primero la función más externa y luego la más interna. Entonces, aquí yo tengo dos funciones. Tengo la función seno y tengo la función 4x. Entonces, la derivada de seno de algo es el coseno de algo. Pero ahora lo tengo que multiplicar por la derivada del algo que tenía en el seno. Y ese algo era el 4x. ¿Cuál es la derivada de 4x? Es el puro 4. Y entonces por eso si ya multiplico yo coseno de 4x por 4, pues me queda 4 coseno de 4x por dx. Entonces, tener mucho cuidado con estas expresiones. Muy bien. De hecho, en el video siguiente ya hablaremos de las funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, comparo mi diferencial de mi análisis con el de mi ejercicio y veo que se parece, pero no es igual. Le hace falta lo que ya hemos dicho, una constante, le hace falta este 4. Entonces, escribimos el 4 aquí y acá afuera nos quedará un cuarto, porque hay que voltear la fracción. 4 lo podemos ver como 4 entre 1 y cambia el 1 arriba y el 4 abajo. Como ya tengo completo el diferencial, puedo integrar siempre y cuando escriba primero lo que tenía al inicio. Y como se integra e a la algo, o sea, e a la u, pues me quedaría otra vez e a la u. Entonces sería e a la seno de 4x. Pero era necesario hacer el análisis para darme cuenta que este un cuarto iba a aparecer, porque si yo quiero aplicar la fórmula tal y como se ve ahí, pues simplemente hubiera escrito e a la seno de 4x en el un cuarto. ¿Ok? Más e. Bueno, pues con esto habremos visto las fórmulas 2.5 y 2.6. Si te ha sido útil el ejercicio, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.